Buenas tardes a todos y a todas, dar la bienvenida a la Casa de la Cultura. Siempre decimos que este espacio es para todo el mundo. Las propuestas que ustedes tengan que traer nos las dicen y nosotros de la manera que podamos vamos sacando cositas adelante, que lo que interesa es que participemos todos y todas en los actos, pero también en las ideas. Hoy es un día, para mí, es un día especial, porque no solo celebramos la presentación de un libro, sino también porque estamos ante una obra que podemos considerar incluso como enciclopedia. Una enciclopedia es algo que es nuestro, que es característico, que es íntimo, no solamente en nuestra economía como herramienta de trabajo, sino en nuestra cultura. Para mí, le estaba comentando a los autores ahora, lo variopinto. Conozco a la inmensa mayoría de ustedes y son gente que viene de distintos ámbitos y sin embargo hay algo que les une, ¿no? En este caso es una pieza, es una herramienta de trabajo que se ha convertido en algo que tiene que ver más con el patrimonio en muchas ocasiones que con el propio uso del campo con el que usaban nuestros mayores. Hablar del cuchillo de cabo de piezas ha sido siempre, para los que nos apasiona la historia de esta tierra, un motivo de discusión, casi un mito. A mí se me parece, muchas veces me gusta equiparar con, aquí está el compañero Juan, como cuando entra la discusión sobre el origen de la población de las Islas Canarias, ¿no? Que todo el mundo tiene algo que aportar, tiene que pensar, tenemos que discutir, a todos nos apasiona. Lo mismo pasa con el cuchillo canario, ha pasado siempre con el cuchillo de cabo de piezas, ¿no? Todos sabemos de historia cuando hablamos de cuchillo. ¿Y por qué es? Porque todos lo hemos tenido en nuestras casas y nuestros mayores lo han tenido, lo cuidaron. Prácticamente lo adoraron como un elemento de culto, haciendo difícil que cualquiera de nosotros en una discusión bien de familia, de barra de bar, en cualquier ámbito, cuando hablamos del cuchillo canario siempre hay alguno de nosotros que salta: yo tengo el de mi padre, yo tengo el de mi abuelo, o lo que es peor, que rascado me quedé con que el cuchillo se lo llevara mi primo. ¿Verdad, Sergio? Esta es la historia íntima, ese es el patrimonio propio, el patrimonio de un pueblo. Eso es el cuchillo canario, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos bastante los que estamos aquí. Los cuchillos canarios, entre 1920 y 2019, un historiográfico, etnográfico y descriptivo de los autores José Juan Sosa Perdomo y Juan Zamora Maldonado, pretende seguir actualizando y ampliando el conocimiento de esta obra de arte de nuestra artesanía, siendo además de las pocas que no solo se ha conservado hasta la actualidad, sino que sigue presentando una gran demanda. En estas calles, en las calles de Guía, a mitad del siglo XIX, por ahí están los datos, podríamos contar hasta 55 maestros o aprendices de plateros. En sus libros, Juan y José Juan plasman como guías una de las cunas de la aparición del cuchillo canario, allá por el siglo XIX. Y estos libros lo que están haciendo es darle voz a aquellos que trajeron este arte a nuestra isla, ¿no? Este riguroso trabajo de investigación, como digo, reconoce a nuestro municipio como un centro destacado y puntero en la producción del cuchillo canario, y también nos sitúa a algunas de las sagas familiares guienses que sin duda han contribuido a su historia y a su éxito. Esta obra, editada por la FEDAC, supone un magnífico manual con gran cantidad de imágenes que podrá ser consultado por las futuras generaciones, a tenor de lo bien explicada que está su historia y evolución, elevando esta herramienta a la categoría de obra de arte, como bien se merece. Me toca agradecerles a José Juan Sosa y a Juan Zamora su dedicación y trabajo, del que somos conscientes y del que estaremos siempre agradecidos. Sin más dilación, les doy paso a los protagonistas, no sin antes felicitarles nuevamente por este excepcional trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Bonito. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí presentando este nuevo trabajo de José Juan y mío sobre la historia del cuchillo canario. Tenemos que decir que hubo un primer volumen que se editó en el 2018, donde hablábamos de los cuchillos de finales o principios del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Este segundo volumen comienza con la segunda década del siglo XX hasta el 2018, que es cuando se celebra la 34ª Feria de Pino Lere en Tenerife, en La Orotava, que se dedicó exclusivamente al cuchillo canario y a sus artesanos, donde se les rindió un homenaje muy entrañable, por cierto, y que tuvo un éxito extraordinario.
Una obra de esta envergadura no hubiese sido posible sin la participación de muchísimas personas, informantes e instituciones. Entre los informantes tenemos que destacar a los artesanos, a los coleccionistas y a toda una serie de personas que estuvieron vinculados con esta actividad en algún momento dado de su vida, lo cual nos mostró un montón de datos que pudimos llegar a muchísimas conclusiones. También tenemos que decir que es un placer presentar el libro aquí en el municipio de Guía, porque todos los informes y datos que tenemos en la actualidad es el probable origen donde se originó el cuchillo canario, probablemente a finales del siglo XVIII en la costa de San Felipe. Por supuesto, tenemos que agradecer a la FEDAC, que fue quien editó este libro, que desde un principio creyeron y apostaron por este proyecto, que hoy en día es una realidad. A nuestras familias, que siempre nos han apoyado, por supuesto a todos nuestros amigos, muchos de ellos también investigadores en otros campos de las humanidades, que siempre nos aconsejaron y nos hicieron ver sus reflexiones. También este tipo de trabajo necesita un estudio metodológico de las diferentes fuentes orales, visuales y escritas, porque los archivos municipales, por ejemplo el de aquí de Santa María de Guía, y queremos agradecer especialmente a Sergio que está por ahí sentado, la gran información que en sus fondos se encuentra, ¿no? Esta obra, como ya decía un principio, es la continuidad de un anterior trabajo. El libro tiene un magnífico diseño y maquetación que fue elaborado por Sergio Hernández Peña, al cual felicitamos. El libro está dividido en 3 partes y a su vez en 12 capítulos, en los cuales abordamos de una forma metodológica todos los estudios de diferentes fuentes por el cual hemos llegado a mantener todas las conclusiones y las diversas hipótesis que planteamos en el libro. La obra, como bien indica su arranca, hacemos un repaso en la primera época de diferentes. En una primera época estudiamos los cuchilleros que mencionaba Julián, los cuchilleros clásicos que casi todos vivían aquí en Guía, como era la familia Los Batista, Los Torres, la familia de Juan del Toro y un largo etcétera de artesanos que desarrollaron esta actividad aquí en este municipio, que no solo fue cuna del cuchillo canario, sino también cuna de otro gran avance como fue el cuchillo de Flores, ¿no? Y por último, dedicamos al estudio de los nuevos artesanos. Hoy en día el cuchillo canario goza de una estupenda salud. Yo diría que de las artesanías tradicionales, que llamamos tradicionales en Gran Canaria, es la mejor que conserva su idiosincrasia propia, teniendo una proyección incluso al futuro, donde hay otra serie de artilugios que se han empleado las técnicas del cuchillo canario para elaborarlo, tanto en joyería como otra serie de diseños. Y por supuesto, la alta técnica que han alcanzado muchos artesanos de hoy en día, sus cuchillos, ya sobrepasan el umbral de lo que podríamos llamar artesanía para entrar en lo que podríamos hablar de verdaderas obras de arte. En manos de estas futuras generaciones está el futuro del cuchillo canario, ya que desde el siglo, como estamos comentando al principio, desde el siglo XVIII comienza la andadura del cuchillo canario hasta la actualidad, con lo cual han pasado casi 3 siglos y que sigue demostrando un vigor extraordinario. Y sin más le paso la palabra a José Juan, que irá detallando un poco más nuestro trabajo. Gracias, Juan. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento del compañero y entramos en detalle un poquito en la estructura que hemos hecho del libro. Hablar de Santa María de Guía es hablar del cuchillo canario en mayúscula. El cuchillo canario, a pesar de llamarse cuchillo canario, es originario de la isla de Gran Canaria. Hasta el siglo XIX, la isla de Gran Canaria era conocida como la isla de Canarias. Y el cuchillo que llevaba el canario era el cuchillo canario. Pero no se daba en otras islas, ¿de acuerdo? Como bien dice el compañero Juan, su origen está a final del siglo XVIII y creemos que incluso el origen está en Guía. Ahí tenemos la duda si Guía o Telde, pero tiramos casi más por Guía.
En esa imagen que acaban de ver ahí, tiene una imagen de la vega de San Felipe, la costa de La Iraga, perteneciente al municipio de Guía. Una foto bastante antigua, del principio del siglo XX, y en el lado izquierdo tienen dos firmas de dos antiguos herreros de Guía. Mariano de León, que fue un cuchillero afamado de final del siglo XIX, y Manuel Osorio, que ya luego entraremos hablando de la familia. ¿Por qué ponemos fecha 1920 de 2019? Pues por el cambio tipológico que se llevó el cuchillo canario. Ahí tienen dos ejemplos, la parte superior un cuchillo canario del siglo XIX y luego debajo un cuchillo actual. Si se dan cuenta son muy similares pero con cierta diferencia. ¿A qué se vieron estas diferencias? Pues en torno a principios de las primeras décadas del siglo XX, con la Gran Guerra, con la Primera Guerra Mundial, el turismo inglés que venía a las islas, pues decayó. Esos cuchillos que se hacían, como ahí ven, con una hoja triangular, muy puntiaguda, un cabo un poquito más estrecho, eran bastante llamativos y se vendían al turismo inglés. Ya deja de venir el turismo inglés, por la década de los 20, pues el cuchillo tiene que cambiar, lleva un cambio tipológico. A partir de esa época ya se empieza a utilizar en la industria y en el cultivo del plátano, para el cual tiene que tener unos cambios que le permitiera llevar mejor ese trabajo. Las hojas eran un poquito más anchas, aguantaban más ciclos de afilado, los cabos eran más largos para que los usuarios podían aprenderlos mucho mejor y entonces sufre ese cambio. Por eso pusimos esa fecha. Y hasta el 2019, como bien dijo mi compañero Juan, en la 34ª edición de la Feria de Vinolere destinada al cuchillo canario. Nosotros, para su estudio, hicimos una clasificación. Hay gente que ha hablado y se escucha por ahí, cuchillo cabo pieza, cuchillo cabo hueso, cuchillo de cumbre, cuchillo de costa. Pero nosotros tenemos que hacer una clasificación la cual nos permitiera hacer un estudio y en el cual englobaran cada una de esas piezas que encontramos. No queremos sentar cátedra con esta clasificación, sino simplemente que sepan que es una clasificación que hacemos nosotros para el estudio de las piezas estudiadas. Se analizaron más de 8.000 piezas, gracias a las aportaciones de algunos coleccionistas, fotografías y por internet también. Para empezar tenemos uno de los cuchillos más sencillos, son aquellos cuchillos sin incrustaciones, cuyos cabos estaban formados por simplemente arandelas de cuerno y hueso, sin ningún tipo de embutido o incrustación. Aquí también entrarían aquellos cuchillos denominados de cabo palo, de cabo de madera. Seguimos con los más clásicos, los cuchillos con incrustaciones lineales. Hay gente que los llama cuchillo de feria, cuchillo de cumbre, cuchillo de raya fina, cuchillo rayado. Pero nosotros le pusimos la denominación de incrustaciones lineales. Los clásicos 3 piezas, 5 piezas, el 13 piezas entrarían dentro de esta categoría. Luego los cuchillos más afamados, creados aquí en el municipio de Guía, los cuchillos con motivos florales, los cuales la familia Batista, que posteriormente veremos, son los que introdujeron esos motivos vegetales y florales en los cabos de los cuchillos, haciéndolos todavía mucho más llamativos y apetecibles. Otras de las creaciones más actuales, estas son las interpretaciones más actuales, son aquellos cuchillos con motivos indígenas canarios. Hablamos de esos cuchillos que tienen incrustaciones emulando los frescos de las pinturas rupestres de la cultura prehispánica, pintaderas, símbolos, hilos de tara, etc. Y casi siempre vienen diseñados con 3 colores, con el blanco, el negro y el almagre, y el rojo. Y por último, otro de los también utilizados que ya vienen a partir de la década de los 80-90, son aquellos cuchillos con motivos figurativos, en los cuales se incrustan o se embuten diseños acordes a la petición del dueño. Bueno, en este caso, caballo, un drago, lo que cada uno desee.
Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos era, siempre se hablaba del cuchillo canario enfocado al hombre. ¿Qué pasa? Que la mujer no participaba. Pues nos hemos dado cuenta, a medida que hemos analizado, estudiado y en las distintas entrevistas, que la mujer también participaba en el proceso de producción de los cuchillos. Sí es verdad que no estaba a la cabeza como cuchillero o cuchillera, pero sí participaban, elaboraban vainas, hacían incrustaciones, preparaban piezas, ayudaban a la fragua. Una de las entrevistas que le hicimos a la familia de Cuco de la Cuesta, a José Santana Quintana, nos decía a su hijo que se recuerda ver a su madre con su marido dando mandar en el yunque, ¿vale? Y eso es bastante loable. A día de hoy también hay algunas mujeres que afortunadamente siguen el trabajo de la cuchillería, están trabajando, e incluso algunas que le han dado el carnet de artesano cuchillero. Otro de los apartados que trabajamos hablamos de la familia. Y aquí mayoritariamente hablamos de la familia de cuchilleros de Santa María de Guía. Empezando por los marreros. Los marreros residían en la costa de San Felipe, en el antiguo Camino Real. Era paso imprescindible para venir a la zona norte. Era donde estaban la mayoría de las vegas. Y fueron los creadores de gran variedad de cuchillos. Estaban especializados, eran herreros, pero especializados en la elaboración de cuchillos. Ahí tenemos a Juan Marrero, Bartolomé más de la derecha, del siglo XIX, y son los que muchas veces la gente denomina cuchillos de la costa, pues se lo debemos a esta familia, a esta saga, de 4 generaciones. Otra de las familias afamadas de Guía era la familia de los Batistas. Empezó por José Batista González, final del siglo XIX, creó los cuchillos con motivos florales. Su hijo, Vicente Batista León, maestro Vicente Batista, un cuchillero muy afamado de Guía, que trabajó con sus hijos hasta el año 39, que luego se mudó a Las Palmas y terminó su labor cuchillera en Las Palmas. Este que vemos ahí en la imagen es Vicente Batista López, el hijo de maestro Vicente Batista, y a su vez su hijo también, Mario Batista, fue otro gran cuchillero. En este caso estamos hablando de 4 generaciones de cuchilleros. Otro de las familias y un apellido insigne en este municipio es la familia de los Osorios. Hablar de los Osorios es hablar de la herrería. El primero de ellos es Juan Osorio Suárez, conocido como Maestro Juan Pina, en el cual tenía una herrería en el que trabajaban y aprendían multitud de herreros. Se llegó a hablar hasta de 20 aprendices. Ahí tenemos a Juan del Toro, ahí tenemos a Manolito el herrero, Manuel Osorio Alemán, y a su hijo Rafael Osorio, que fue un cuchillero muy próspero, pero que desgraciadamente murió muy joven, con 22 añitos nada más. Pero ya con solo 22 años dejó una huella en el municipio y en la industria cuchillera de los cuchillos canarios que le precede. Otra de las grandes familias de cuchilleros de Guía es la familia de los García, que también eran Osorio, García Osorio. Hablamos de Cristóbal García Osorio, de la foto en color del inferior, y su hermano Pepe García Osorio, también su hermano Camilo, y ambos trabajaban juntos en la herrería que está en el barranco frente al colegio, donde está el puente. Pues ahí tenían ellos de último la herrería. En un principio la tenían en la plaza, pero eran cuchilleros muy, muy afamados. De ellos también su hermano Juan García, que también era apodado el Manco porque tenía una mano que no la podía usar muy bien. Sus hijos y nietos fueron todos herreros y cuchilleros, y continúan en esa saga los hermanos García Medina de Barrial. Otra de las grandes familias, en la cual tenemos aquí representado al amigo Paco Torres, los Torres Osorio también. El Rafael Torres puso un sello que continuó a su hijo, casi inalcanzable para el resto de los mortales. Ahí tenemos sus trabajos, están repartidos por todos y cada uno de los continentes. Han sido regalos
para gente muy importante, y continúa su trabajo el amigo y compañero Paco Torres, que su taller lo tiene donde ejercía su profesión Maestro Juan Pina, la familia de Maestro Juan Pina. Saltando del municipio al municipio de Moya, en Fontanales, también tratamos la familia de los Britos, un poquito menos afamado. En Telde, la familia Falcón Castellano, eran muy conocidos por los paineros de Telde, hicieron multitud de cuchillos, y es raro que en una familia no haya unos cuchillos de estos señores. Eran característicos porque eran casi todos elaborados con materiales sintéticos, con colores vivos. Otro de los cuchilleros que no tuvo saga, pero sí fue un cuchillero prolífero, fue José Santana Quintana, conocido como Cuco el de la Cuesta o Cuco el de Adela. Ejerció su profesión hasta hace pocas décadas y fue un aprendiz que aprendió entre ellos con Juan del Toro. Y ya por último hablamos de otros cuchilleros más actuales, cuchilleros como Manuel Gil, Paco Almeida, José Rodríguez, Castor Castro y cuchilleros más actuales, en los cuales también me incluyo. Y sin más dilación, quisiera darle las gracias y que sepan que el libro está disponible en forma física de venta en la FEDAC. Lo venden solamente ellos, lo pueden pedir a través de una librería, ellos lo hacen al precio especial de librería, o se lo pueden descargar totalmente gratuito desde la página web de la FEDAC y en PDF. Y si quieres algún turno de preguntas, ¿no? ¿Lo viste, Marco? A ver, les dejamos poco tiempo para hacer preguntas, porque ustedes saben, si empezamos a hablar de cuchillo no salimos de aquí esta noche. Suele pasar. Voy a empezar yo, si me lo permiten, más que una pregunta, con una cuestión que también me planteaba José Juan hace unos años ya. Hace 7 o 8 años se planteó la posibilidad que en Guía se construyera un centro de interpretación del cuchillo canario a través de una moción que fue aprobada por unanimidad y que no se llevó a cabo. Se ha quedado parado en el tiempo. Bueno, desde esta concejalía, que es la de Cultura y Patrimonio Histórico, desde luego una de las cuestiones, y si quieren podemos ver algún borrador que ya está hecho por ahí, es ponernos manos a la obra precisamente por eso, ¿no? Porque es uno de los elementos característicos de nuestra tierra, de nuestra isla y desde luego de nuestro pueblo, y que bueno, por determinadas circunstancias, pues podremos correr el peligro en no demasiado tiempo de no tener quien documente, no en papel, gracias a Dios ya lo tenemos, pero sí vivamente el trabajo del cuchillero. Así que empiezo pues diciendo eso, que en los 2 años que quedan de mandato de este concejal de patrimonio, una de las prioridades, desde luego, va a ser que haya un centro de interpretación del cuchillo canario. El lugar, vamos a empezar a trabajarlo, pero desde luego es un compromiso que adquiero aquí, porque además ya lo tengo adquirido desde hace unos meses, y lo vamos a poner en marcha sin duda. No podemos dejar eso atrás. Aparte que es un mandato del pueblo, porque lo votó por unanimidad todas las fuerzas políticas del Pleno, hace, como ya digo, pues ya demasiado, 8 años. Pues bueno, además es un mandato moral que tenemos la mayoría de nosotros de que quede reflejado a través de un espacio dedicado únicamente al cuchillo canario, el legado de tantos, ¿no? De los que han hablado los compañeros. Y a ustedes les toca preguntar. Una cuestión desde el desconocimiento, pero siempre había entendido que el cuchillo canario surge con la introducción, digamos, de forma generalizada en la isla del cultivo del plátano. Y entendí antes que no es así. Es anterior. A ver si podíamos aclarar un poquito. Anterior. Es anterior. El cuchillo, el plátano se conoce en Canarias de siempre, ¿no? Pero Sí, realmente, no de forma realmente empieza a cultivarse a finales del siglo XIX
sobre todo los ingleses están detrás, ¿no? Y sobre todo las primeras décadas del siglo XX es cuando el plátano empieza. Si tú te pones, si conoces gente mayor, verás que la mayoría de las grandes plantaciones de plátano es a partir de los años 30, años 20, años 30 hacia adelante, que llega hasta los años 70, que es cuando viene un periodo de sequía muy grande que hubo, que es cuando se empieza la platanera ahí un poco hacia atrás. Me imagino, la pregunta entonces sería, ¿cuál es el origen por qué surge el cuchillo canario? El cuchillo canario viene a Canarias por los colonos, sobre todo los colonos andaluces. De todos conocidos, nuestro habla tiene mucho que similitud con la Andalucía, nuestra vestimenta, nuestro folclore, nuestros instrumentos, y entre ellos, como complemento a la vestimenta, el cuchillo español, que se daba tanto en Toledo como en Albacete, como también en la zona de Málaga y Tolox. Pues esos colonos andaluces traían esos cuchillos que eran muy similares a los nuestros, hoja triangular de un solo filo, tenían un engrosamiento de los cuchillos de espiga, tenían cabos, aunque no eran de cuerno, tenían dos extremos metálicos llamados casquillos. Y nosotros creemos que en alguna de herrería, posiblemente de guía, algunos de esos antiguos esclavos del norte de África, que existían aquí desde el siglo XV, trabajó y arregló uno de esos cuchillos. ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo lo restauró? Pues de la manera que ellos estaban acostumbrados a hacer en el norte de África, con una sucesión de arandelas de cuerno separadas con arandelas metálicas, y de ahí empezarían. Gustó, empezó a extenderse, hasta que ya nosotros sabemos, a ciencia cierta, que al principio del siglo XIX el cuchillo canario ya estaba restaurado, lo cual quiere decir, y más siendo una isla con tan difícil acceso de un sitio a otro, que tuvo que haber pasado bastante tiempo para que se estandarizaran toda la isla. El que hacía la hoja siempre hacía el cabo, o algunos hacían la hoja hasta el y siglo, se lo daban a otros. Hasta el siglo XIX, todos los cuchilleros, los herreros, hacían su hoja y cabo. Con la entrada de los plateros, hablando de la familia Batista, esos plateros joyeros o orfebres, lo que hacían era adquirían las hojas a los herreros. Y ahí entra la familia Batista, que se emparentó, si no, un compañero Juan lo puede completar, con la familia León, claro, que eran herreros. Un Batista que era platero, contrae matrimonio con una hija de la familia León, ¿no? Y claro, su suegro era herrero, entonces él tuvo acceso a lo que llamamos cuchillo de uso del país, que en aquella época era como se dominaba. Y claro, incorporó una visión nueva a lo que es el cuchillo canario en las incrustaciones, y ya empezó a meter materiales preciosos, empezó a aparecer los dameros, con el tiempo las flores, y una cosa que no sé si el tema de los materiales sintéticos, porque hay un debate por ahí que si los cuchillos de plástico y tal. Lo que está claro es que los materiales sintéticos existen en la historia del cuchillo canario desde el siglo XIX, desde que el plástico se inventa a mediados más o menos del siglo XIX, y era un material, usted imagínese el plástico hoy en día es un problema, ¿no? Pero el plástico a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, es un material raro, extraño, bonito, porque incorporó color al cuchillo canario, el color rojo, el azul, el verde. Una pregunta, siempre tengo curiosidad. ¿Las flores en el cuchillo canario con qué se hacen? ¿Con un bubí o cómo se hace la incrustación esa? Se hace el bute en el cuerno. Hay que hacer un troquel con la forma del pétalo, con la forma del tallo, y a golpe con troquel en el cuerno. Pero que ese tiene que ser muy finito. Sí, claro. Vamos a ver, eso depende de la finura del artesano. Hay gente que no lo puede hacer tan fino, lo hace un poquito más grueso, pero ahí está en el gusto. Ahí se puso una fotografía de una hoja con incrustaciones. Con hojas de damasco. ¿Eso qué significa? ¿Que el cuchillo en sí tiene más valor que uno que no tenga hoja incrustada? A ver si... No lo entiendo. Esa, por ejemplo. Vamos a ver, estos son cuchillos míos, dice yo. Es un tipo de acero de Damasco, que se originó hace muchos siglos
la región de Damasco, y está forjado con dos tipos de acero. Un acero más inoxidable y otro acero oxidable. Cuando se sumerge en un ácido, el ácido come el acero oxidable y le deja esas aguas. ¿Vale? Es un acero un poquito más caro, sí, también de alta calidad para cuchillería, pero lo único que aporta es belleza, no aporta ninguna otra funcionalidad que no aporte el acero al carbono o el acero inoxidable. ¿Cómo nace la firma de los cuchilleros, de los herreros, para saber? Bueno, lo de la firma es un tema bastante controvertido. Siempre se ha dicho que todos los cuchilleros tienen firma y es algo que no es real. No es real. Cuchilleros antiguos, si hay algunos que tienen su firma, Cristóbal siempre firmaba igual, su primo, Manuel Osorio, Manuel Herrero, firmaba exactamente igual, por lo cual hay que fijarse en otro tipo de detalles para saber la autoría de un cuchillo, cómo hacía el colchón, cómo hacía el pete, cómo hacía la barbilla, la garganta y distintas formas de cabo. Muchos herreros también me decían que si tenía tiempo le hacían la firma, si no tenía tiempo le hacían una raya, otras veces pues hacía 4 rayas, es decir, que no era algo certero. Había por ahí algún herrero de guía de esta familia que incluso le daba 2 golpes al casquillo. Le daban 2 golpitos al casquillo y el hijo decirme un día, el cuchillo se nota si tiene 2 golpes en el casquillo de mi padre. Y yo, el casquillo tenía 2 golpitos, con lo cual lo que está diciendo hay otros que marcan, como adquirían las hojas a un herrero, pues ponían una X en el casquillo la parte de abajo o un punto de cobre. En la actualidad sí, los actuales artesanos sí firman, las firmas son reconocibles hoy, ¿no? Los artesanos actuales tienen toda su firma y corresponde a... Pero la firma no es vinculante, es decir, se puede dar el caso de un cuchillero que compra la hoja a un herrero, le pone su firma cuando esa hoja no es suya y resulta que monta el cabo de alguien que le trajo un cuchillo para que le cambiara la hoja. Es decir, el cabo de una persona, la hoja de otra persona y la firma de otra tercera persona. Y nada tiene que ver. Por eso hay que fijarse en otro tipo de detalles. ¿Esa imagen se puede ampliar? Le digo a ver si me puede explicar porque no tengo bien claro el concepto de 5 piezas, 7 piezas, 10 piezas. Si se puede, pues si se puede, si no, pues no. Yo puedo ir preguntando mientras, sí. El cuchillo más tradicional, el más antiguo, podemos decir entonces que es de hoja triangular y que es de motivos lineales. Como decía el compañero antes, el cuchillo, la hoja, ¿te refieres a la hoja? La hoja surge un cambio en la década de los años 20 del siglo pasado. La hoja se adapta al cultivo de la platanera, ¿no? Y los cabos siempre han existido diferentes, por supuesto, las incrustaciones lineales, pensamos nosotros que son las primeras que se hacen. Antes de las flores. Antes de las flores, sí. Las flores surgen en las últimas 2 décadas del siglo XIX, por lo que conocemos en la actualidad. Y después otra cuestión, ¿qué relación hay entre esto y el cuchillo palmero de hoja tipo Bowie y cabo? El cuchillo palmero es un cuchillo que te puedo decir que todavía queda mucho que investigar sobre él. Es un cuchillo original también de la isla de La Palma, también un cuchillo que presenta incrustaciones muy sencillas, tiene muchas diferencias respecto al cuchillo canario, tanto en lo que es la elaboración del cabo, no tiene una simetría, porque una de las características de los cuchillos canarios suele ser la simetría, ¿no? ¿Creen ustedes que es obra de alguien emigrado de Gran Canaria a... Nosotros pensamos que el cuchillo palmero tiene su origen en La Palma, pero no es el que se conoce. Hay un cuchillo palmero que es de cacha, que es similar a los cuchillos que se hacían en Solingen, en Alemania, ¿vale? Y en Sheffield, Inglaterra, son por el estilo. Nosotros hemos visto y hemos datado cuchillos con un trabajo similar, con incrustaciones como que esta vemos aquí, al cuchillo canario. Pero lo datamos desde ya muy tardío, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Lo cual nos lleva a pensar que posiblemente fuera alguien que aprendió con algún herrero de aquí
o algún herrero aquí fuera. Así También tenemos constancia, perdona Juan, de cuchillos de Canarias que están en otras islas, ¿vale? Que salieron de allí, se llevaban como regalo y souvenir. De hecho, la mayoría de los cuchillos antiguos del siglo XIX lo encontramos en las antiguas colonias inglesas, de los turistas ingleses que se lo llevaban. Con respecto a la pregunta que me hacía al número de piezas, los cabos de los cuchillos canarios no tienen ningún tipo de pegue. Una de las características de nuestros cuchillos es que es de hoja intercambiable. Es una característica única en el mundo. Cuando se nos gasta la hoja, no hay que tirar el cuchillo. Esto lo llama un herrero, le desarma el cabo y como está de esta manera, si le hace una hoja nueva se vuelve a montar. Está formado por distintas arandelas de cuerno. Ahí vemos el rubio de cuerno de carnero, el negro de macho. Y el número de piezas que solemos decir, 3, 5, 13 piezas, hace referencia al número de aquellas piezas que están incrustadas. ¿Vale? En este caso, el ejemplo que vemos tiene 5 piezas. Es un 5 piezas, pero tiene 5 piezas incrustadas. O sea, las que no están incrustadas no se cuentan como piezas. No, pero es una manera de nombrarlo. Cuchillos de costa son cuchillos de 3 y 5 piezas, y los de cumbre de más piezas, o eso no tiene nada que ver. En realidad, el tema del cuchillo de cumbre es un nombre muy actual. En la cumbre no había cuchilleros, habían algunos herreros que hacían cuchillos canarios. Pero a final de los años 70, Manuel Gil empezó a hacer cuchillos, a rescatar cuchillos antiguos. Él vive en Cueva Grande y la gente le hablaba cuchillo de la cumbre, pero es actual. De esos cuchillos, 13 piezas muy característicos, igual que los de la costa, pensamos que son característicos de los familias de los marreros, de la costa de San Felipe. Los antiguos herreros me decían que los cuchillos de la costa eran cuchillos con muchas rayas finas. A los que sí trabajamos y seguimos trabajando en las plataneras, ese cuchillo que usted pone ahí sirve para, entre comillas, para poco. Porque, por ejemplo, a mí no se puede, con ese tamaño de hoja, no se puede desflorillar. La pregunta es, ¿usted sabe si hay algún tamaño de hoja para el cuchillo del florillo? Antiguamente, ¿no? Los cuchillos que se iban, las hojas se iban gastando, los cogían para desflorillar las plataneras. ¿Sabes? Los cuchillos de cabo palo mismo, que la hoja con el uso, el afilado, se va gastando con el tiempo. Pues esos cuchillos pequeños son los que se usaban para desflorillar las plataneras. Pero Sí. nos ha cambiado porque usted mete en un racimo un pedazo de hoja como esa. Eso depende del gusto. Hay gente que una hoja pequeñita de 8 o 9 centímetros, como bien dice Juan, con una hoja gastada, lo utilizan para desflorillar. Cuando yo trabajaba en las plataneras, mis compañeros, con un cuchillo de hoja de 21, lo agarramos en la punta y desflorillamos por la punta. En función de cómo nos hayamos adaptado. Hay gente que para trabajar las plataneras necesitan una hoja de 25 centímetros y otros con una de 19 hacen el mismo trabajo. En función de... Al hilo de lo que estamos hablando, hay cuchillos de colección. Los cuchillos, pues estás hablando del tamaño ya no solo del cabo, sino el tamaño de la hoja. Estamos hablando de hojas de 19, de 21. Los cuchillos pequeños, estos cuchillos que han llegado hasta nuestros días, que eran cuchillos que a lo mejor medían eso, 19, 20 centímetros. En las colecciones viejas existen cuchillos de esos tamaños. Sí. Y entonces, ¿a qué atiende entonces que se hagan cuchillos? Porque eran simplemente ornamentales, por decirlo de alguna manera. Eran para ser vendidos, eran de vista. Julián, hay un tipo de cuchillo que existe, que es el cuchillo del que tenían las personas más pudientes. Tenía un cuchillo que se llamaba de paseo, ¿no? Que a lo mejor cortaba una hojita platanera, pero nada más. Entonces el cuchillo que ellos usaban, que la gente se fijara, que tenía un cabo diferente a la gente más humilde, ¿no? ¿Cómo se data la antigüedad de un cuchillo? Los cuchillos del siglo XIX son fáciles de distinguir los del siglo XX, por las características de la hoja, las características de los casquillos, que los casquillos presentan una serie de decoraciones que hoy en día prácticamente no existen. Y después el estilo, como decía el compañero José Juan, la firma de un cuchillero, digo que es como cualquier artesano, conoce la obra de otro artesano. Aunque para mí sean iguales, pero para ellos no son iguales. Sabe quién hizo, por ejemplo, una losera de Olla Pineda,
conocía una pieza que cuando era de una o era de otra persona, o de otra de los seres, porque se conocen los estilos, las formas de trabajo. Nosotros en el antiguo libro que hicimos, era cuchillos de final del siglo XIX, principio del siglo XX, hablamos de esa tipología de esos cuchillos más antiguos. Como les mostré antes, la hoja era triangular, era más rígida, era un solo filo, no era tan funcional como las actuales. Los cabos eran más gruesos y más toscos, y tenían otra peculiaridad, que los casquillos estaban acordonados, tenían una serie de decoraciones como cordones. Y luego función, que es lo que nosotros hemos pretendido, el cómo trabajaba cada uno de esos artesanos, pues saber en función de la época que vivieron, pues a qué época pertenece. Bien, una pregunta. En la investigación que ustedes han desarrollado, ¿han tenido la oportunidad de averiguar o saber algo en relación a muchos cuchillos que se iban con la emigración canaria a Cuba, a Argentina, sí, Puerto Rico, etcétera? ¿Tienen alguna noticia de que esa tradición cuchillera se haya podido seguir en otra? Hemos estado tocando en todas las puertas. Donde más sabemos que se llevaron fue a Cuba, sí, sobre todo porque en Canarias, Tenerife más a Venezuela, pero en Canarias mucho más a Cuba. Pero luego con el tema que hubo, pues los que tenían o lo tuvieron que empeñar o dicen que no lo tienen. La Casa del Canario en Cuba no nos ha podido dar datos. Sí sabemos y tenemos ejemplares que han ido a Cuba, cuchillos que han ido a Cuba y han vuelto otra vez. Cuchilleros como Laureano Marrero, que al final del siglo XIX fue y estuvo viviendo en Cuba, si ejerció la profesión de cuchillero aquí y luego con dominio continuó, seguramente allá haría también algún cuchillo para ganarse algunas perrillas, ¿no? Pero sí es verdad que han aparecido algunos cuchillos. Un coleccionista también ha conseguido algún que otro cuchillo en Cuba, creo, ¿no? Sí. En Cuba, pero muy poquita cosa. Estados Unidos también, algunos. Todas las antiguas colonias donde fueron canarios, donde emigraron canarios, no sino emigrantes, se llevaban su cuchillo. Pero tú también te refieres, Sergio, a que si se hicieron cuchillos canarios fuera de Canarias. Sí, y esa no se hicieron. Se continuó por parte de la no se hicieron. El emigrante se lo lleva como un recuerdo. No, yo sé que de cuchillos de liga se enviaron a Cuba. Sí. Es curioso que en todas las islas se hacen cuchillos. Allá donde ha habido siempre una aldea, siempre hay un herrero. Y todo el mundo, la herramienta más inherente al ser humano, el ser humano dejó de ser animal para ser hombre o persona cuando utilizó la primera herramienta, primeramente un cuchillo. Todas poblaciones había herreros. Pero con el trabajo del cuchillo canario no hemos encontrado en ningún lado. Algo similar en La Palma, algo parecido. En una foto aquí, a ver, pero que tampoco es igual. Es un origen como medio árabe, ¿no? Andaluz. Hombre, la influencia está ahí, española. La española, la parte de Andalucía. Los tipo Bowie son de mediados del siglo XIX para adelante. Y este tipo de, en Solingen, en Alemania, se hacen tipos de cuchillos con esta forma. Y aquí también, o sea, los herreros hay mucho cuchillo cabo palo que tiene la perilla detrás y delante el casquillo, ¿no? Con ese mismo formato. Sí, para trabajar en platanera. ¿Este es sauna? ¿Este de La Palma? Sí. Este de La Palma, sí, sauna. Es un cuchillo, aquí estaba el amigo Javier, que es palmero, que también nos mandó el otro día una fotografía de un cuchillo de palmero, que de 1920, una exposición insular que se hizo en La Palma, y en una de las esquinitas aparece un cuchillo palmero y es de 1920 la fotografía, con lo cual nosotros teníamos otras descripciones de Margaret Herter, que fue una británica que estuvo en La Palma a principios del siglo XX, que ella habla de un cuchillo con incrustaciones y probablemente sea el cuchillo palmero. Lo que por ahora se sabe es que no fue un cuchillo que tuvo la trascendencia que tuvo el cuchillo canario dentro de Gran Canaria, ¿no? En La Palma, unas entrevistas que hicimos allí, la gente conocía más el cuchillo de aquí que el cuchillo el cuchillo palmero. Tuvo que tener una difusión, por lo menos lo que sabemos ahora. Les repito que está en proceso de investigación porque todavía existen muchos interrogantes
sobre esta tipología. Aquí el cuchillo canario está bastante arraigado en la cultura, sobre todo en la zona rural. El niño, en su paso de niñez a hombre, su padre le guiaba unos cigarros de picadura, se las daba a la mesa de noche para que fuera de camino al colegio, para que fuera fumando, para que se vaya haciendo un hombre, ¿no? Andaban con los calzones chicos, los pantalones cortos. Pues ya cuando pasaban la pubertad, ya dejaban de ser niños y pasaban a ser hombres, cuando ya utilizaban calzones largos, cuando ya fumaban y cuando tenían su primer cuchillo canario. Y ella quería decir que ya era un hombre y ya estaba en edad de trabajar. El amigo Bernabé tiene un montón de virguerías profesionales, pero a mí me llama toda la atención, por supuesto, pero tiene uno con el cabo hexagonal. ¿Eso qué es? Octogonal, de 8 lados. Perdón. Es una interpretación de algún cuchillero que decidió hacerlo con 8 aristas, 8 caras, en vez de circular. No es incómodo a la mano, es más, evita con el sudor que resbale, pero simplemente es algo estético. Pero sigue siendo un cuchillo canario. Tiene la esencia y la presión de la ¿Sabe octogonal sigue siendo un Sí. cuchillo? Sí. Ah, perfecto. Y se siguen haciendo a día de hoy. Los de antes que mostré con acero de Damasco también tienen sección hexagonal, que dice que la... Voilà. De las piezas pares que se puede ver en algún cabo es también a lo mejor una ocurrencia de algún cuchillero, ¿no es? Claro, después cada artesano aporta algo, tiene la inventiva personal. ¿No? Sí. Piensen que no hay nada escrito, no tiene que ser cuchillo exactamente como todo. Cada uno de los cuchilleros y herreros que han existido y siguen existiendo, queriendo o sin querer, han aportado algo a la cuchillera. Y en eso está la riqueza, de que la gran variedad de diseños y de estilos. Yo siempre digo que el cuchillo canario es un lienzo de metal y cuerno donde cada uno de los artesanos han sabido impregnar su esencia, su creatividad. Y hay un cuchillo que ya a ser verdaderas obras de arte. Y los herreros, por ejemplo, pese a lo que no pensamos, por lo que hemos podido ver en la documentación que hemos consultado en diferentes archivos, los herreros eran, por ejemplo, desde el siglo XIX, principio del XX, era gente que sabía leer y escribir. ¿Sabes? Cuando el resto de la población era prácticamente analfabeta, ellos sabían leer y escribir. Y saber leer y saber escribir se puede interpretar, se acerca a uno al mundo de otra manera. Tiene acceso a otras cosas. Y aquí en el caso de ella, además, buena parte de la familia de los Osorio, además, eran músicos. Muchísimos músicos entre esos herreros, ¿no? Los batistas eran músicos. Además vemos que si sabían escribir más o menos, ya en la década de los 50, los 40. Bueno, y está la firma de uno de ellos, que usted lo puso Mariano León, que estamos del siglo XIX. Tenemos que, aparte que participan de la vida pública del pueblo, además tenían capacidades artísticas, no solamente como joyeros, como orfebres. Ya me gustaría resaltar también que mucha gente habla y dice, no, un cuchillo canario si tiene colores es porque tiene plástico, eso no es un cuchillo verdadero. Mire, ahí tienen dos fotos de dos cuchillos de finales del siglo XIX, ¿vale? Con material sintético. Ustedes imagínense a una persona con un cuchillo de estos en la cintura y con un cuchillo normal, de lineales. ¿Cuál le resulta mucho más llamativo? De hecho, un cuchillo con materiales sintéticos, con colores llamativos, eran más caros que uno elaborado en marfil y oro. Lo que escaseaba, lo que era nuevo, eran inventos que se hacían en Estados Unidos, pasaban aquí en Inglaterra, y todos los barcos pasaban buscando avituallamiento por las Islas Canarias. Entre ellos dejaban materiales aquí. En eso utilizaban esos materiales para los cuchillos. Antes salieron los baineros que porque fabricaban vainas y cuchillos o solamente fabricaban vainas. Hacían todo, desde la hoja, la vaina y el cabo. Lo que pasa es que sus padres eran zapateros, y de ahí venía el apodo de sus padres. Pero los últimos, los hermanos Falcón Castellanos, todos se dedicaban a la cuchillería, hacían todos los procesos. Y las mujeres y las hermanas eran las que participaban también en el proceso de elaboración, elaborando vainas.
que le llaman el cordón de los cuchillos antiguos de los casquillos. El acordonado son estas marcas en los casquillos, de forma de cordón, Eso. como unas bolitas o acordonados. Está presente en los cuchillos más Hasta el siglo hasta la década de los 10, el más viejo, el más actual, 1915-1916. No sabemos por qué se dejó de usar. Suponemos que era antes se hacía porque lo que tenían que hacer era ofrecer un producto lo más elaborado y bonito y llamativo a la hora de venderlo. Ya luego con la industria del plátano lo que había que hacer era cantidad. De ahí la palabra knife, ¿no? O sea que el cuchillo canario últimamente la gente dice knife o que es un error. En realidad era el cuchillo canario, que hoy en día ya lo aceptamos, ¿no? Pero en realidad era cuando el artesano intentaba vender al turista inglés, británico que visitaba la isla, el cuchillo decía knife, 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 que es el knife, ¿no? El cuchillo. Como las papas, ¿no? Las Autodate, las Up to Date, ¿no? O las Chinewar, el rey Eduardo. La influencia inglesa fue muy importante. Ya llevamos un rato bueno, seguimos hablando. Yo me imagino que cada uno de nosotros tiene dudas, yo también, y ganas de hablar y profundizar en el tema, pero yo creo que ya José Juan te apuntó que el libro físico es la FEDAR la que lo distribuye, y si queremos comprarlo, pues a ellos o a través de una librería, la librería también lo puede traer, y desde luego también está en la página de la FEDAR en formato PDF. Y seguro que no lo vamos a encontrar, pero sí está en formato PDF. Sí. En la FEDAR. no Esto ya es casi un incunable si no hay ediciones nuevas. Entonces, en formato PDF sí lo podemos encontrar en la FEDAR, que sabemos que está ahí para descargarse. Agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, agradecerles, nos van a obligar a seguir hablando de cuchillos, porque bueno, es algo que nos apasiona a todos. Y bueno, eso, simplemente agradecerles que estén aquí con nosotros, y si quieren compartir un ratito más, pues ya estaremos por aquí ahora. Muchas gracias.